Capítulo 9. La princesa, el ayudante y el mercader Ilma selló la última carta que acababa de escribir. El sol desapareció del horizonte hace unas horas y la luna ya estaba en lo alto del cielo. Ató las 7 cartas y las guardó en una caja de madera, antes de sellarla. Luego se la entregó a la figura fantasmal que estaba junto a su escritorio. El no muerto no dijo nada, simplemente tomó la caja y se fue tras volverse invisible. Ilma suspiró profundamente y se estiró en su silla. Habían pasado 3 meses desde que Satoru tomó el control. Había estado muy ocupada desde entonces. Por la mañana, trabajaba en su tienda y por la tarde y noche, dirigía Seven Hands. El primer mes fue un desastre. La violenta y repentina toma de posesión de Satoru dejó cicatrices en la organización. Se perdieron algunos cabos sueltos y, por un tiempo, pareció que toda la organización se derrumbaría. Afortunadamente, ella logró mantenerla unida. El éxito se debió en gran parte al miedo y al terror que la figura de Satoru inspiraba en los líderes de Seven Hands. La simple mención del mago no muerto bastaba para silenciar cualquier protesta y obligar a cualquiera a esforzarse al máximo. La propia Ilma se avergonzaba de admitir que no sabía qué hacer tras revelarse la verdadera naturaleza de Satoru. Claro que había oído rumores sobre el odio que los no muertos sentían por los vivos. Bastaron unos días para que todas sus dudas la abandonaran. Satoru seguía siendo tan amable e imponente como antes de la revelación. Le había resultado fácil ignorar que él era un no muerto. Tras todos sus años con 8 dedos, aprendió que no debía confiar en nada que le dijeran sin antes verificarlo. Los rumores sobre el odio de los no muertos hacia los vivos probablemente eran ciertos, pero, por supuesto, había excepciones. Quizás se trataba de un instinto interno, y como la mayoría de los no muertos eran simplemente insensatos, actuaban solo por instinto. Era muy razonable pensar que los no muertos inteligentes y conscientes de sí mismos podían controlar sus instintos. Ilma no dudaba de que Satoru era uno de esos pocos. No tenía motivos para perdonarla. Podría haber tomado el control de la organización con solo su poder. No la necesitaba, pero en cambio le dio lo que siempre había deseado y más. Ahora era la líder suprema de una organización que poseía el poder de media nación. Estaba feliz con su vida. Sabía lo que era estar en paz consigo misma. Satoru fue quien le dio todo esto y ella nunca podrá pagárselo. Negando con la cabeza, como para dejar de pensar en ello, Ilma se obligó a concentrarse en asuntos más urgentes. Era cierto que la crisis interna se había evitado, pero aún quedaba mucho por hacer si quería lograr su objetivo de transformar para siempre la organización que antes se conocía como 8 dedos. Lo pensó mucho. Lo que quería que 7 manos fuera. Por supuesto, le preguntó a Satoru, pero su respuesta fue muy vaga. La dejó con casi total control, otra señal de que confiaba mucho en ella. Tras muchas semanas, finalmente ideó un plan para reestructurar la organización. Toda organización necesitaba un objetivo o algo a lo que aspirar. Decidió que 7 manos se centraría en la figura de Satoru. Sus objetivos serían sus prioridades. Este plan normalmente sería peligroso. Normalmente, una organización así se desintegraría en grupos más pequeños en cuanto falleciera el líder, pero la naturaleza única de Satoru transformó una gran debilidad en su mayor fortaleza. Pero para que este gran cambio ocurriera, Ilma tuvo que empezar a transformar la base misma de la organización. Primero, tuvo que eliminar a todos aquellos miembros que no podían controlar por completo. Esto incluía a muchos grupos de matones y a algunos altos mandos no muy cuerdos. Esto inevitablemente condujo a una gran pérdida de fuerza y número de los 7 manos, algo que los antiguos dedos, ahora llamados administradores, no ignoraron y se quejaron periódicamente. No surgió mucho de sus quejas ya que nadie se atrevió a desafiar abiertamente a Ilma y ella también actuó de inmediato para resolver el problema. Ha sido fácil, realmente fácil. Era fácil encontrar gente desesperada. Ofrécele a un mendigo un futuro para sí mismo y su familia, y luchará contra el mundo por ti. Ofrécele a un huérfano o a una rata callejera un trozo de pan, y te degollará. En menos de unas semanas, ya no había personas sin hogar en el distrito bajo y 7 manos resolvió sus problemas de número. Es cierto que aún necesitarían un buen entrenamiento, pero por el momento, con carne de cañón era suficiente.
se pusieron a trabajar fácilmente. Cuando le comunicó los resultados a Satoru, sintió cierta alegría en sus palabras al felicitarla. También sugirió establecer algunas reglas básicas sobre el pago y los días libres. Al principio, no estaba segura. Después de todo, dar demasiada libertad a los trabajadores podía ser contraproducente, pero le sorprendió lo bien que funcionaba en general. Aún tenían algunos problemas menores, pero los beneficios los superaban con creces. Los trabajadores felices son trabajadores esforzados. Recordó las palabras que Satoru usó para describir los beneficios de su idea, y así ha sido. No visitaba a menudo los lugares de trabajo de Seven Hands, pero al leer los informes que recibía de los administradores, la tasa de incidentes y peleas disminuyó drásticamente, convirtiéndolos en algo poco común. Ha sido una buena inversión. La gente ahora tenía horarios de trabajo y días libres para disfrutar a su antojo, un salario mínimo por hora según el trabajo, y se crearon pequeños grupos de milicianos para patrullar los distritos bajos y medios. Incluso la gente común y corriente ya no los veía tan mal, ya que se aseguraban de la paz en los distritos y, gracias a su reclutamiento, casi no había ladrones. También comenzó a reformar los distintos departamentos. Dado que el dedo que dirigía el departamento de drogas había desaparecido, Ilma decidió desmantelarlo por completo. Claro que, al correrse la voz, pequeños grupos criminales intentaron llenar el vacío dejado por el departamento disuelto, pero fueron fácilmente reprimidos por la nueva milicia. El departamento de burdeles fue probablemente el que experimentó el mayor cambio. Ella seguía en contacto con Coco Doll. Ahora, sus roles se habían invertido, y él aprovechaba su buena relación para evitar provocar la ira de Satoru a toda costa. A Ilma no le importaba, ya que eso le daba suficiente influencia sobre él para hacer lo que quisiera sin oposición. Disolvió por completo el tráfico de esclavos humanos, ya que, si bien era rentable, los exponía demasiado. También comenzó a reformar los burdeles tradicionales, llenándolos de mujeres experimentadas, instruidas para aprender todo lo posible de sus clientes, con cierta discreción, por supuesto. Sería un largo proceso reemplazar a todas las prostitutas normales por otras entrenadas, pero una vez completado el proyecto, tendrán una red de espionaje completamente oculta en todo el reino. Todos los demás departamentos recibieron cambios menores para adaptar sus diversas áreas, haciéndolos más ordenados y más difíciles de rastrear para los guardias del reino. Después de todo, nadie pondría la nariz donde no hay olor que seguir. En resumen, aunque difíciles, los resultados que obtuvo fueron prometedores. Un futuro brillante parecía aguardarle. A veces no podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. Le aterraba despertar un día y descubrir que todo era solo un sueño, y que seguía durmiendo en una cama con uno de esos hombres cerdo a su lado. Tembló al pensarlo, pero de inmediato se armó de valor. Seguiría adelante pase lo que pasara. Llegaría a la cima junto a él, quien le dio esperanza, el amable hechicero no muerto, Satoru. El punto de vista de Renner, la tercera princesa del reino de Reestice, entró en la tienda del hechicero como siempre, pero hoy era diferente. Estaba a punto de confrontar a alguien sobre su pasado. Obtener esa información le costó mucho, tanto en recursos como en tiempo. Esto le hizo comprender que necesitaba una red de espionaje cuanto antes. Ya era bastante malo que alguien así se acercara tanto a Satoru sin que ella lo supiera antes. Con esos pensamientos en su mente, marchó hacia su objetivo, seguido por Gasef. Oh, Su Alteza, no lo esperaba hoy. Me temo que Satoru se encuentra actualmente en una reunión del gremio de comerciantes. Está muy ocupado desde que se unió a ellos. La mujer rubia tras el mostrador dijo con una sonrisa amable. Renner le devolvió una de sus sonrisas falsas. Ya lo sabía. Precisamente por eso estoy aquí. Está bien. Esperaba poder hablar un rato contigo hoy. ¿Te importaría ir a un lugar más privado? La princesa preguntó. La expresión del rostro de la mujer se transformó en confusión. Por supuesto, Su Alteza. Por favor, sígame, dijo antes de acompañarla a la sala de estar habitual, donde se reunió con Satoru. La mujer cerró la puerta tras ellos. Ambos se sentaron en la mesa uno frente al otro. ¿Podría ofrecerle algo de beber, Su Alteza? La mujer rubia preguntó.
No, gracias, solo estoy aquí para hablar contigo, dijo. Ahora podía ver un atisbo de cautela oculto en la mirada de la mujer. Bien, no me está tomando a la ligera, pensó Renner. ¿Puedo preguntarle de qué le gustaría hablar? Ella preguntó, la expresión de Renner no cambió. Es hora. Ilma Kignaeus, hija bastarda del difunto tercer hijo de la noble familia Baldur y de la prostituta Marinette Kignaeus, que trabaja para la organización antes conocida como Ocho Dedos, hoy llamada Siete Manos, asistente de Satoru, el hechicero, ¿me perdí algo? Preguntó retóricamente. Disfrutó del resultado de sus palabras mientras el cuerpo de Ilma se congelaba. No. Ella finalmente respondió después de un tenso silencio. ¿Ni siquiera vas a negarlo? Preguntó Renner, con la mirada fija en su presa. La prostituta se estremeció. Renner disfrutó la reacción que provocó. ¿Tendría sentido negarlo? Ella preguntó después de recomponerse. Pero tengo curiosidad, ¿cómo lo descubriste? La prostituta continuó intentando utilizar un tono lo más tranquilo que pudiera conseguir en esa situación. Renner sonrió internamente. Oh, te aseguro que no ha sido fácil. Tuve que preguntar a mucha gente y atar cabos antes de llegar a ti. Tuve que escarbar en muchos. La princesa se detuvo en cuanto notó que la mano de la prostituta estaba debajo de la mesa. Ratita astuta, casi me atrapas, buen intento, se felicitó para sí misma. ¿Sabes? Antes de venir, le ordené a Gasef Stronov que se quedara detrás de la puerta. En cuanto empiece a gritar, irrumpirá en la habitación. ¿Estás seguro de que puedes cortarme el cuello más rápido de lo que el capitán guerrero puede decapitarte? Ella preguntó. Inesperadamente, la prostituta le sonrió. ¿Deberíamos intentarlo? Ella preguntó. Perra. Ahora sí que la estaba poniendo nerviosa. ¿Qué ganarías cortándome la garganta? Aparte de que tu cabeza sea clavada en una pica en la plaza central, claro. Preguntó la princesa. Si el reino se conformara con eso, no me importaría demasiado. Ahora era el turno de Renner de sentir un escalofrío en la espalda. Nunca había sentido una emoción así, era miedo. ¿Le tenía miedo a esta mujer? No, no era esta mujer la que la asustaba. Era su disposición a morir para proteger lo que representaba. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas tanto por tu organización? Renner preguntó ahora genuinamente curioso. Mi organización no tiene nada que ver con esto. Lo que quiero proteger es a una persona, alguien a quien aprecio mucho más que a cualquier otra cosa en este mundo. Prefiero morir antes que dejar que el reino lo arruine. Renner estaba seguro de que la mujer creía cada palabra que decía. Esto era ciertamente inesperado. Pensó que se enfrentaría a una rata que rogaría por su vida, estaba claramente equivocada, esta mujer, se parecía mucho más a ella de lo que creía posible. Era necesario un nuevo enfoque antes de que las cosas se salieran de control. Que arda el reino, por mí no, escucha, esto puede acabar bien para todos. No sé por qué elegiste a Satoru ni cuál es tu objetivo exacto, pero si lo dejas en paz, te ayudaré a encontrar a otro que puedas usar para lo que necesites. El único que me importa es Satoru. Déjalo en paz y te ayudaré en todo lo que pueda. Apuñalarte por la espalda cuanto antes podría resolver todos tus problemas, bromeó para sus adentros, pero por ahora necesitaba resolver esta situación. La prostituta la miró sorprendida. ¿Era eso conmoción? Se preguntó Renner. Ilma parecía dudar en hablar. Entonces estás aquí porque crees que estoy usando a Satoru para lograr mis objetivos personales. La prostituta preguntó vacilante. Renner no apartó su mirada severa de ella. ¿No estaba ya aclarado ese punto? Dijo con voz llana y sin emoción. Ilma se estremeció una vez más ante su tono. Satoru es lo único bello en este mundo podrido. Haría lo que fuera por él. Renner sintió que su expresión se transformaba en una leve sonrisa. Era natural. Ilma abrió mucho los ojos y tragó saliva con fuerza. Permanecieron en silencio unos segundos más. Princesa, creo que quizás hayasme entendido mal algo. La prostituta dijo. Renner no respondió. En su interior, solo se preguntaba qué clase de juego estaría jugando la mujer que tenía delante. Estaba intentando perder el tiempo. Estaba esperando a que pasara algo. Tenía un plan para una situación como esta. Pero antes de que pudiera responder a esas preguntas, Ilma continuó.
La verdad es que trabajo para Satoru. Dirijo Seven Andes para él. Tras la declaración de Ilma, el silencio reinó en la sala. El cerebro de Renner trabajaba a toda marcha, tantas cosas ocurrían al mismo tiempo. Normalmente, dudaría de tales afirmaciones, pero este desarrollo explicaría muchas cosas que no entendió en los últimos meses. Primero, las calles de la capital quedaron libres de indigentes. Segundo, los antiguos 8 dedos se escondieron y parecieron cambiar por completo sus planes sin intervención externa. Tercero, la facción noble se mantuvo más silenciosa en las reuniones oficiales. Al parecer, perdieron gran parte de sus ingresos por sus tratos con 8 dedos. Al principio, Renner pensó que algo había pasado entre ellos, pero con el tiempo, se hizo evidente que quien había puesto fin a su relación fue la organización criminal. Sin la protección de 8 dedos, muchos de los tratos sucios e ilegales de la facción noble salieron a la luz, lo que causó muchos problemas y mucho dinero pasó de mano en mano para intentar cubrirlo todo. Volviendo a la realidad, la princesa intentó ocultar su sorpresa y recomponerse. ¿Cuándo exactamente ocurrió esto? Ella preguntó sin emoción. Hace unos 3 meses. 8 dedos intentó someterlo, y no les fue nada bien, por decirlo menos. Dijo la ahora ex prostituta. Su cuerpo tenso pareció relajarse un poco al ver que Renner no perdía la compostura. Todo encajó en la mente de Renner. Durante las últimas semanas, creyó estar perdiendo el control de la situación, pero la verdad era que simplemente carecía de esta información y, por supuesto, no la tuvo en cuenta al intentar comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, una nueva revelación la invadió. Satoru ya tenía una gran influencia en el gremio de aventureros, tanta que incluso grupos de aventureros de otras ciudades acudían a comprar sus objetos mágicos. Ahora tenía control total sobre las 7 manos, lo que significaba controlar la mitad del reino. Además, se unió al gremio de comerciantes hacía más de un mes y obtuvo el título de maestro de la magia, lo que le otorgaba un puesto junto a los demás líderes del gremio como su igual. En resumen, probablemente estaba a la par, si no superior, a los 6 grandes nobles. Solo el rey lo superaba en ese momento, y lo más curioso era que nadie tenía ni idea de ello. Renner sonrió para sus adentros al darse cuenta. ¿En serio, cómo podría amar a un hombre inferior? Si creyera en el destino, diría que nuestro encuentro fue predestinado. Un hombre digno de perseguir, el único capaz de comprenderme, mi Satoru. Pero aún así, ¿qué clase de poder necesitabas para someter a una organización tan despiadada? Se preguntó. Unos días después. Punto de vista de Satoru. Cuando Satoru salió de la sala de reuniones, el sol ya se ponía en el horizonte. Suspiró. Sinceramente, esta reunión lo agotaba. Sabía que con el tiempo podría evitar ir a la mayoría de las reuniones, pero acababa de unirse y necesitaba saber cómo funcionaban las cosas. Necesitaba saber con qué tipo de personas estaba tratando. Debo decir que no estaba decepcionado. Era evidente que la mayoría de los maestros de sucursal se habían ganado su puesto. Eran tan astutos como cualquier buen comerciante. Sabían cuándo actuar y cuándo vigilar. El consejo de maestros estaba compuesto por 8 maestros de rama. El maestro del metal, que se ocupaba de los herreros del reino. El maestro de las carretas, que estaba a cargo de todos los negocios de transporte. El maestro de la madera, que tenía a todos los ebanistas bajo su mando. El maestro del lujo, que se ocupaba de todos los diversos artículos de lujo. Y el maestro del papel, que gestionaba todo tipo de objetos de papel, como libros, pero no pergaminos mágicos. El maestro de ladrillos, que estaba a cargo de todos los negocios relacionados con la construcción. El maestro del pan, que se ocupaba de todos los negocios de venta de alimentos y bebidas. El último y más nuevo maestro fue el propio Satoru, el maestro de la magia. En ese momento no tenía a nadie bajo su protección, pero comprendió que eso no hacía que ningún otro maestro pensara menos de él considerando cuánto dinero movía solo. Goldfinger ha sido invaluable estas últimas semanas, guiándolo a través de los diversos entresijos del gremio. Cómo interactuar con sus compañeros maestros y con quienes no debería enemistarse. Por primera vez desde su llegada a este mundo, Satoru sintió cierta familiaridad con algo. No extrañaba su antiguo mundo, por supuesto, pero las similitudes entre este gremio y las diversas compañías de su mundo le ayudaron a ganar confianza.
Para aumentar su alegría, también descubrió que sus invocaciones de no muertos no desaparecerían si se creaban usando un cadáver. Al principio temió tener que reemplazar constantemente a sus guardias sobre Sevenance, se sorprendió mucho por decirlo menos, cuando todavía sintió su vínculo incluso después de que expirara su tiempo de invocación. No es que no tuviera un asunto más urgente en el que pensar. Hace unos días, Ilma le contó sobre la visita de la princesa y su conversación. Si bien la idea de que la pequeña princesa lo protegiera reconfortaba el inexistente corazón de Satoru, la idea de que ella supiera de su toma de posesión lo inquietaba. Después de todo, ella era una princesa del reino. Tenía cierta obligación con él. Normalmente, a Satoru le preocuparía más que fuera una niña, pero meses atrás aceptó que la princesa era mucho más madura que la mayoría de los adultos. Ella se lo demostró muchas veces durante sus conversaciones sobre la política y las facciones del reino. Era lo que muchos llamarían un prodigio, pero por desgracia, la sociedad en la que creció solo esperaba que fuera silenciosa y bonita. A veces, percibía la frustración que le causaba su situación en su tono. Le alegraba que hubiera encontrado a alguien dispuesto a escucharla, precisamente él. No se atrevía a pensar en qué habría sido de ella si hubiera seguido acumulando toda esa frustración durante años y años. Con esa mentalidad, fácilmente podría desatar el infierno sobre quien quisiera. No quería decir que no disfrutara de su lado infantil. Seguía siendo adorable las pocas veces que hacía pucheros o cuando no le mostraba esa sonrisa demoníaca. Todas sus dudas se disiparon en las pocas visitas posteriores a la revelación sobre 7 manos. A Renner no parecía importarle en absoluto ser el líder de la mayor organización criminal del reino. De hecho, incluso ayudó a Ilma con algunos problemas y se ofreció a influir en la corte. Sabía que no sentía mucho cariño por su reino, pero esto seguía siendo muy inquietante. Satoru incluso se preguntó si odiaba su propio reino. Con estos pensamientos, entró en su tienda. Detrás del mostrador estaba Ilma, probablemente todavía ocupada contando el dinero que su tienda había ganado ese día. Buenas noches Satoru, espero que todo haya ido bien. Ella lo saludó con su sonrisa habitual. El hechicero sonrió para sus adentros. Estaba contento con el resultado. Ilma era una buena compañera de trabajo y una persona divertida cuando quería. Satoru no había tenido muy buenas experiencias con antiguos compañeros de trabajo, así que esto le resultó refrescante. Empezó a apreciar el tiempo que pasaban juntos y las largas horas que pasaba en su tienda ya no le hacían sentir tan solo. Aunque sus emociones estaban embotadas, aún podía sentir algún tipo de gratitud hacia la mujer. Sí, de hecho, ¿cómo estuvo tu día?, él preguntó. Ella suspiró. Nada nuevo, pero hay alguien que quiere verte. Llegó hace unas horas e incluso cuando le expliqué que estabas en una reunión, insistió en esperarte aquí. Lo dejé en la sala de arriba. Ella explicó. Satoru se tensó un poco por dentro. Esperaba terminar el día pronto, pero al parecer no sería así. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. El maestro del gremio de magos. Ilma susurró. Satoru se armó de valor. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba que llegara tan pronto. Desde que el negocio de Satoru prosperó, el gremio de magos prácticamente se arruinó. Contaban con el respaldo de la corona, cierto, pero en realidad, la mayor parte de sus ingresos provenía de la venta de sus objetos mágicos a precios irrisorios comparados con los de Satoru. Todo esto conduciría a un inevitable enfrentamiento entre ambos, y ahora parecía que el momento del enfrentamiento finalmente había llegado. Satoru subió las escaleras y entró en su sala. El hombre sentado a su mesa rondaba los 50 y tenía el pelo canoso y una barba igualmente canosa. Buenas noches señor, lamento haberlo hecho esperar todo este tiempo, dijo Satoru, atrayendo la atención del hombre, que parecía absorto en sus pensamientos hasta que Satoru habló. Inmediatamente se levantó y se giró hacia Satoru. Ah. Buenas noches, señor Satoru, por favor, no se disculpe. Vine sin avisar. El hecho de que tuviera tiempo para mí fue suficiente, dijo. Satoru se sintió aliviado de que el hombre no actuara agresivamente. Solo lo había visto una vez hacía meses y no sabía qué esperar de él. Por favor, toma asiento y hablemos, dijo Satoru, con un tono más respetuoso.
El maestro del gremio obedeció y volvió a sentarse a la mesa. Satoru hizo lo mismo. Bueno, entonces, por favor dígame por qué me visitó hoy, señor. Satoru hizo el primer movimiento. Me llamo Elbean Baluk. Soy el maestro del gremio de magos de Rolente. Seguro que ya tienes una idea de por qué he venido hoy. El hombre, Albean, dijo. Satoru asintió, pero no dijo nada. Desde que llegaste a la capital, nos han excluido del mercado de objetos y equipo mágicos. No podemos permitirnos vender nuestros productos a precios tan bajos. A diferencia de muchos de mis colegas, no te lo reprocharé. Gracias a tus acciones, muchos aventureros lograron sobrevivir sus primeros meses en este campo. Muchos otros lograron progresar con tu ayuda. Hizo una pausa. Su mirada ahora estaba dirigida a la máscara de Satoru. Pero por muy nobles que sean tus acciones, la realidad es que tu negocio prácticamente condenó al gremio. Hace décadas, no habríamos tenido problemas, ya que la corona nos proporcionaba abundantes recursos, pero con el paso de los años, la facción noble comenzó a recortar nuestros fondos. Actualmente, apenas tenemos dinero suficiente para promover las investigaciones básicas, y estoy seguro de que en unos años no recibiremos nada de la corona. El maestro del gremio lo explicó. ¿Quieren librar al reino de los lanzadores de magia?, preguntó Satoru. Albean hizo una mueca. Los necios creen que nuestro arte es una forma débil y cobarde de luchar. La facción real no tiene ningún interés en protegernos, ya que no tenemos poder político que usar contra la facción noble. Vender nuestros objetos y equipo mágicos era la única forma de subsistir, explicó el hombre de mediana edad. Ya veo, pero todavía estoy confundido. ¿Qué esperas que haga al respecto?, preguntó Satoru. Hoy vine aquí con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre el precio general que se le debe poner a ciertos objetos mágicos. Finalmente dijo. Satoru tarareó. Bueno, veamos cómo reacciona a esto. Entiendo tu postura, y normalmente habría intentado ayudarte, pero recientemente me llegó un rumor. Decía que el gremio de magos intentó usar su influencia sobre el gremio de aventureros para prohibirles comprar mis artículos. Desafortunadamente para ellos, esa agresiva estrategia fracasó y, como resultado, el gremio de aventureros cortó toda relación con el gremio de magos. ¿Es correcto?, preguntó. Recordó haberlo leído en uno de los informes de Ilma. No se suponía que fuera algo público, pero con su control sobre 7 manos, pocas cosas pasaban desapercibidas para él hoy en día. La mirada del maestro del gremio cayó sobre la mesa antes de suspirar. Esperaba que no lo supieras. Sí, algunos de nuestros miembros intentaron esa ruta muy cuestionable. Me avergüenzo de lo sucedido y, por favor, quiero que sepas que el responsable ha sido severamente castigado, dijo. Los dos guardaron silencio un rato. Satoru evaluaba sus opciones. Por otro lado, el maestro del gremio parecía aceptar la dura realidad de la situación. Esta reunión probablemente era su última esperanza. Están consumidos por la desesperación, aún así, podría. Satoru se sumió en una singular corriente de pensamiento que se abrió ante él con este nuevo acontecimiento. Después de unos minutos, el maestro del gremio se puso de pie. Ya veo. Disculpe la molestia a estas horas, señor Satoru. Le deseo una buena noche, dijo antes de comenzar a caminar hacia la puerta. Por favor, espere un momento, dijo Satoru con energía, mientras su cerebro apenas lograba urdir un plan aparentemente bueno que, si funcionaba, resolvería muchos de sus problemas actuales. El maestro del gremio se detuvo y se giró hacia él una vez más. ¿Actualmente eres capaz de fabricar objetos y equipos mágicos del tercer nivel?, preguntó. El maestro del gremio dudó un instante. Sí, creo que sí. Perdimos a muchos miembros, pero la mayoría eran jóvenes e inexpertos. Todos creían que encontrarían una mejor oportunidad en el imperio. No los culpo por eso, pero volviendo a tu pregunta, sí, aún tenemos a nuestros hechiceros más capaces. Sin duda, son capaces de crear esos objetos. Aún así, no sé cuánto tiempo seguirán en el gremio, dijo vacilante. Satoru asintió y señaló la silla en la que se había sentado antes. Por favor, siéntese, creo que puedo tener una buena oferta para usted, si está dispuesto a escuchar, por supuesto, dijo.
Por un instante, un rayo de esperanza brilló en los ojos del maestro del gremio. E inmediatamente regresó a la mesa y se sentó. Muy bien. Por favor, escuchen atentamente. Mis planes para el futuro de mi negocio consisten en abrir una tienda en cada ciudad importante del reino de Reestice. Preferiblemente, en cada ciudad donde haya un gremio de aventureros. Empezó. Era algo que él y Ilma estaban evaluando muy seriamente. Con el nuevo apoyo de 7 manos, sería bastante fácil crear y proteger un negocio como ese. El maestro del gremio se quedó boquiabierto, sorprendido. Esa es sin duda una perspectiva ambiciosa, pero viendo cómo prosperó tu negocio aquí, no puedo culparte, ¿pero qué? El maestro del gremio comenzó. Por favor, deténgase. Déjeme terminar y deje las preguntas para el final. Satoru lo interrumpió, el maestro del gremio cerró la boca y asintió. Muy bien. El único problema con este plan es que solo soy un hombre. Apenas consigo suficiente mercancía para esta tienda. Es imposible encantar suficientes artículos para 2 o más. Él explicó. Los ojos del maestro del gremio se abrieron de par en par, sorprendido por sus palabras. Espera, por favor. ¿Quieres decir que encantas personalmente cada artículo que vendes? Considerando la cantidad que vendes cada día, eso requeriría una monstruosa reserva mágica. Casi gritó de la sorpresa. Satoru no supo qué responder y simplemente decidió ignorarlo. Por esa razón, necesito personas capaces de encantar objetos y equipos mágicos de niveles inferiores en gran cantidad, a cambio de ese servicio financiaré su gremio. Satoru finalmente explicó la parte central de su plan. Por supuesto, me aseguraré de que recibas los artículos para encantar. Aclaró. El maestro del gremio asintió. Se cruzó de brazos y empezó a pensar en la oferta de Satoru. Después de un minuto, habló. ¿De cuánto estamos hablando exactamente?, preguntó inseguro. Bueno, no es la pregunta más educada, pero aún así es comprensible, pensó Satoru. Eso depende. ¿Cuántos lanzadores de magia tienes a tu disposición?, preguntó. El maestro del gremio pensó por un momento. Alrededor de 300, pero por supuesto, si alguna vez volvemos a nuestro estado anterior, otros comenzarán a unirse. Respondió con confianza. Satoru tarareó una vez más. Bueno, dime, digamos que tienes una cantidad infinita de materiales, ¿cuántos objetos mágicos bien elaborados podrías producir cada semana con esa cantidad de miembros? Satoru preguntó ansioso por saber la respuesta. El maestro del gremio pensó mucho durante casi un minuto antes de hablar. Bueno, en esas circunstancias, diría, unos 1000 artículos de primer nivel, 600 de segundo nivel y 200 de tercer nivel cada semana, creo. Dijo. Oh. Eso es mejor de lo que esperaba. Bien. Pensó Satoru felizmente mientras el silencio se apoderaba de la habitación. ¿Qué espera? Ah, claro. ¿Es una buena cifra? ¿Qué tal un fondo mensual de 500 monedas de oro?, preguntó. Los ojos del maestro del gremio se abrieron de par en par. Mierda. Es muy poco. Bueno, son muchos objetos, así que, quizá fui demasiado codicioso. Espera. Satoru entró en pánico. Por supuesto, esto es solo un periodo de prueba. Una vez que vea que esta cooperación está dando buenos resultados, puedo aumentar la diversión. Satoru intentó agregar. Aumentar. Gritó el maestro del gremio levantándose de su silla y golpeando sus manos sobre la mesa. Solo recibimos 150 monedas de oro al mes de la corona. Incluso cuando vendíamos objetos mágicos, apenas lográbamos 400 monedas. Debe haber un error. Esto no es posible. El maestro del gremio continuó gritando. Bueno, 500 monedas de oro es lo que gano en una semana, así que no creo que haya una semana. Esto no puede ser. Debo estar soñando. Sí, esto es un sueño. El maestro del gremio lo interrumpió antes de darse una y otra bofetada en la cara. Por favor, cálmate, dijo Satoru. Tardaron casi 10 minutos en calmar al maestro del gremio y obligarlo a sentarse de nuevo. Me disculpo profundamente por mi comportamiento, pero, esto es cierto, ¿verdad? No estás bromeando, ¿verdad? Albean dijo un poco avergonzado.
Sí, esta es mi oferta, pero tengo cierta reputación que mantener, así que necesito que los artículos estén lo mejor encantados posible. No puedo ofrecer a mis clientes artículos dañados o que no funcionen. Él explicó. Por supuesto. Si encuentra algún problema con algún artículo, contácteme de inmediato. Me aseguraré de castigar a cualquiera que haya hecho un trabajo tan descuidado. El maestro del gremio habló con energía. Muy bien, ¿qué tal si redactamos un contrato con lo que acabamos de acordar? Hagamos 2 copias para que ambos lo tengamos en caso de necesitar consultarlo, dijo antes de ofrecerle su mano enguantada. El maestro del gremio la tomó de inmediato y la estrechó. Además, dijiste que muchos de tus miembros fueron al imperio. ¿Podrías contarme sobre sus políticas sobre la magia allí? El lanzador enmascarado preguntó cortésmente. Ese día, otra parte de la capital cayó en manos de Satoru, el hechicero arcano. ¿Qué hará con los 3 gremios más importantes, ahora estrechamente vinculados a él?